Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando una sesión sincrónica más de la asignatura bioética. Tengamos en cuenta aspectos sumamente importantes como los objetivos de nuestra asignatura, fortalecer los conocimientos fundamentales acerca de la bioética, la adhesión a las normativas y las ayudas a las prácticas, teniendo en cuenta el origen histórico de la ciencia bioética y las cuestiones particulares de mayor actualidad en este enfoque científico. Habíamos mencionado que nuestras clases son de 18 horas a 21:20. Comenzamos nuestra sesión sincrónica a partir de las 18:30. En cuanto a parciales, tenemos el 17 de marzo, el parcial solamente hay uno acá, ustedes tienen nada más un parcial, y el examen final el 28 de abril. Tenemos en cuenta también un punto sumamente importante, que nuestra clase se encuentra dividida en 10 unidades durante este trimestre. En cada una de las unidades o en las cajas de las unidades, nosotros vamos a encontrar una actividad. Esta actividad puede ser un foro, un cuestionario o una guía. Dependiendo de los mensajes que yo les voy dejando también en el foro de avisos, ustedes deben acercarse e ingresar a la caja correspondiente a la unidad e ir realizando sus entregas, teniendo en cuenta el plazo establecido, porque una vez que pasa ese tiempo límite, ya no hay opción para entregar las tareas y hacen parte muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden también otro punto sumamente importante. Todas las tareas, sea cual fuere, deben ser presentadas en la plataforma de Unigran Online. En caso contrario, no se va a estar computando la entrega. Normalmente tenemos a veces la necesidad, el deseo de aprobación del profe, ¿verdad? Entonces ustedes me van a mandar si es que quieren ver, que me sugiera algo, algún cambio, tienen ustedes alguna duda, pero de igual manera tienen que subir a la plataforma. El que ustedes me hayan mostrado la tarea no quiere decir que me hayan entregado. Todos los registros se quedan en nuestra plataforma, por eso es muy importante que nosotros lo vayamos utilizando. Ustedes no tienen ningún inconveniente con el uso de la plataforma, no algún problema. La verdad que no, profe, o sea, por mi parte, súper bien. Ya le entendí, ya le estuve investigando porque era nueva, había sido, no es igual a la del año pasado, pero súper bien. O sea que por mi parte, no tengo drama con eso. Qué suerte. Ale, ¿qué tal vos con la plataforma? Todo bien, yo siempre lo entendí porque soy luego de buscar por ahí o rebuscarme si falta algo por ahí. Siempre nunca Recuerden tuve problema en eso. también que es sumamente importante editar el perfil, vayan poniendo sus fotos, vayan agregando el curso al cual pertenecen, una breve descripción acerca de ustedes también, para, como nuestro Facebook, ¿verdad? Para que esté nuestro perfil bien completito también y para poder interactuar mejor. Ok, En cuanto vamos a al, buscar una foto linda entonces. sí, una foto digna para subir, ¿verdad? Claro. Eso es lo importante. En cuanto al trabajo práctico, va a consistir en una investigación bibliográfica y posterior presentación de los temas. Ya tenemos separados los grupos divididos, ustedes ya conocen su tema y vamos a estar presentando el 24 de marzo. Luego del examen parcial yo les voy a estar brindando también las indicaciones para una buena elaboración del trabajo práctico, teniendo en cuenta ciertos indicadores. Así también les voy a estar presentando una rúbrica para la evaluación de la presentación oral. Ustedes deben tener en cuenta que es sumamente importante también la participación y la entrega de estos trabajos en la plataforma. También va a haber un espacio que va a decir entrega aquí tu trabajo práctico para que ustedes puedan subir. La semana anterior nosotros estábamos dando una pequeña pincelada de lo que es la bioética. Los puntos más importantes que quiero que fijen o que fijemos como equipo es la definición de esta ciencia etimológicamente, que proviene del griego ethos,
que hace referencia a estancia, lugar, y bio a la vida. Por tal efecto, la bioética puede definirse como ética de la vida. También otro punto muy importante del cual nosotros vamos a estar hablando o hablamos constantemente y que debemos conocer porque son a veces esos puntos o esos principios que van a formar parte o van a ser responsables de las decisiones que nosotros tomemos, que son estos principios básicos éticos destacados en el informe de Belmont. Primeramente, el respeto a las personas. Este principio se refiere a respetar la autonomía. Acá debemos recoger el término autonomía de cada persona, porque cada uno de nosotros tenemos una noción diferente, una perspectiva y una realidad individual, la cual va a veces ser superior al deseo de protección que nosotros tengamos sobre un sujeto. Porque supongamos que nosotros queremos realizar una intervención nuevamente con nuestro paciente y después el paciente ya no quiere venir. Aunque nosotros sepamos que es sumamente importante esa intervención, que nosotros estamos desarrollando plenamente, logrando ciertos objetivos, él es una persona autónoma y puede tomar sus decisiones por sí misma, así que debemos respetarlo. Además, cuando una persona posee alguna discapacidad, no es todavía una persona mayor de edad o es una persona de la tercera edad, este respeto también, este principio también sigue siendo primordial. Sin embargo, la autonomía ya se ve un poco disminuida y son los encargados quienes toman una decisión acerca de la intervención. Aunque cuando es una protección a terceros, ya tenemos otras leyes que rigen también. La beneficencia. Este principio indica que las personas no solamente deben tratarse de manera ética, respetando sus decisiones y autonomía, sino también procurar su máximo bienestar. El error a veces que nosotros tenemos con nuestros primeros pacientes, con las primeras intervenciones que realizamos, es que prima en nosotros el deseo de procurar el máximo bienestar de nuestro consultante. Y a veces se deja de lado el principio de la autonomía y el respeto a las personas. A veces entre estos propios principios existen un choque ético y moral, ¿verdad? Porque en las cotidianidades del ejercicio profesional ustedes van a encontrar situaciones en las cuales queremos realizar una intervención, sabemos que no realizar o no dar nuestro ok para un determinado punto también puede marcar la elección o no de un tratamiento posterior, de ingresar a, a un centro médico más especializado. Pero por sobre todo es importante también el respeto a la autonomía de las personas. Ver a todos los seres humanos y los individuos como sujetos de derecho, ¿verdad? Que tenemos nosotros autonomía, tenemos leyes que nos amparan y también obligaciones que cumplir. Por otro lado, teníamos la justicia, que para el efecto de la bioética este principio exige que haya equidad en la distribución de los beneficios y los esfuerzos de investigación. Tenemos en cuenta la participación igual, la necesidad individual, el esfuerzo individual, el acuerdo con la contribución social y la participación con el mérito de la persona. Reconozcamos el término persona que se utiliza con mucha frecuencia en todo lo que hace relación a bioética. Estos puntos nosotros ya los estuvimos abordando la semana pasada, pero es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, vayan fijando sus definiciones. También estos principios, como les dije, van a estar siempre presentes en nuestra cotidianidad profesional. En psicología existen muchísimas situaciones complejas con las cuales nosotros debemos lidiar, porque a veces se cree que somos como los sacerdotes,
que no podemos romper para nunca jamás nuestro secreto profesional, pero existen situaciones específicas delimitadas en la ley que nosotros debemos conocer para poder llevar a cabo el ejercicio de la profesión. La deontología, la ética profesional y la bioética están trabajando para lograr mejor desempeño de los profesionales y también que nosotros estemos amparados por leyes ante alguna situación conflictiva también que se presente. A veces pueden surgir dilemas entre nuestra moral, nuestra conciencia moral y ética en relación a la conciencia moral y ética de nuestro consultante. Entonces debemos tener en cuenta nuevamente el principio de autonomía. Y cuando existen demasiados conflictos éticos en relación a la decisión de una persona y la decisión de mi postura, es importante también realizar la derivación a otros. Es importante también en situaciones conflictivas en las cuales están en riesgo la vida de terceros, nuestra propia vida o la vida del individuo, nuestro paciente consultante, reconocer las leyes como la ley de protección al menor, la ley contra la violencia en la mujer y por sobre todo el código de ética del psicólogo, porque ahí se va delimitando cuáles deben ser nuestras actuaciones ante las situaciones que puedan comprometer en casos legales nuestro registro profesional, que es algo que nos cuesta muchísimo lograr, años de esfuerzo, hay costos también en cuanto a tiempo y dinero, y lo que menos queremos es realizar una intervención errónea que nos pueda dejar sin el registro profesional. Ahora vamos a estar hablando en esta unidad número 2 los principios que hacen relación a la bioética y la procreación y el nacimiento. Tanto estos puntos de nacimiento o comienzo de vida y muerte, cuidados paliativos, final de la vida, siempre generan mucho conflicto, porque a veces y en su mayoría nosotros ya somos veladores o personas que estamos velando, en este caso, por el feto que está fecundando en el vientre materno. En otro caso, por personas que ya se encuentran con sus capacidades cognitivas disminuidas, con sus habilidades físicas disminuidas también cuando ya estamos en la etapa final de la vida. Así que vamos a tener en cuenta que en la actualidad el comienzo de la vida, lo mismo que el final de la vida, son extremos opuestos en el proceso vital. Constituyen materia fundamental en el campo de la bioética por razones obvias que estuvimos mencionando, ¿verdad? Cuando hacemos referencia a la bioética, al principio de la vida y al final de la vida, siempre van a estar interactuando profesionales del área médica, filosófica, lo teológico, religioso, los biólogos, los genetistas, legisladores, antropólogos, sociólogos y políticos. Así que es importante que nosotros conozcamos las leyes que rigen a nuestro país para poder realizar una intervención óptima en el campo de nuestra profesión. Porque a veces parece que la psicología es vista como el page a page nomás, pero un buen ejercicio profesional también se debe nutrir del ámbito legal. Nosotros tenemos bioética y no sé si ustedes van a tener nuevamente otra asignatura que es ética profesional, pero creo que es nada más ya bioética, así que debemos exprimirle el jugo también a esta materia para poder solucionar algún conflicto o dilema ético que se presente en nuestro ejercicio. Para Charles Curran, profesor de teología moral, las opiniones acerca del comienzo de la vida humana abarcan desde el momento de la fecundación hasta los diversos estados del desarrollo fetal, viabilidad, nacimiento y algún tiempo después de producirse este último. Los siguientes criterios
externos que forman parte de la abundante literatura existente son el criterio biológico individual, criterio de relación y criterios múltiples. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar desde la perspectiva de la bioética lo que es o lo que hace relación al comienzo de la vida, vamos a valorar estos tres aspectos que debemos conocer. ¿Cuándo para los libros comienza la vida? ¿Cuándo para nuestra legislación comienza la vida? Para poder ampararnos también en estos recursos y brindar un desempeño óptimo por sobre todo. Hablemos primeramente del criterio biológico e individual, haciendo referencia a la fecundación, concepción e implantación. Todos son estos términos que hacen relación al inicio propio de la vida del ser humano. La ovulación ocurre estadísticamente a la mitad del ciclo menstrual, en el día 14 de un ciclo promedio de 28 días. Entonces, normalmente, si las mujeres se quieren embarazar, tienen relaciones sexuales en el periodo de 14 días. O de lo contrario, ¿verdad? Si quiere utilizar métodos anticonceptivos, debe tener también el aspecto de reconocer su ciclo menstrual. Cuando después de la ovulación, la zona pelúcida del óvulo es penetrada por el espermatozoide, se habla de fecundación, lo cual ocurre en vivo en los extremos infiltrados de la trompa de Falopio, cosa que nosotros conocemos desde las ciencias naturales, salud, que normalmente biología, en las cuales se van tocando estos ámbitos. El huevo así constituido se dirige al útero y el viaje por el oviducto dura 6 a 8 días. Se multiplica hasta alcanzar la etapa de blastocito. Cuando este último alcanza el endometrio, se inicia el proceso de implantación. En este proceso de implantación, en algunos casos, vamos a utilizar el término normal, sino que en algunos casos se da un sangrado de implantación que a veces se confunde con lo que es el periodo menstrual. El famoso se me adelantó mi periodo. ¿Cómo si se me adelantó mi periodo? Yo voy a estar embarazada. Así que se debe tener en cuenta también ese aspecto. En tanto, algunas veces puede coincidir con nuestro momento también de la menstruación. Débora, en tu experiencia maternal, ¿no tuviste el sangrado de implantación con ninguno de tus bebés? No, profe, no tuve. No tuviste. Pero no No, con no llegaste a ninguna. escuchar casos. Sí, sí, llegué a escuchar casos. Algunas, por ejemplo, tienen ¿cómo sería? Tipo como como una manchita le decían, tipo así como, es como que te está bajando, pero de los últimos días, así las Sí. últimas gotas, como se dice así, como una manchita, te dicen. Y ese es Algunas lo que desde su famoso experiencia. confunde. Lo que le quiere confundir. Me bajó, pero me bajó chiquitito, como si fuera que estoy al final. Chiquitito, Sí, entonces eso ya hace relación en algunos casos particulares al sangrado por el proceso de implantación. sí. Después nos menciona que la fecundación es un proceso que dura 48 horas. Después del que el espermatozoide ha ingresado a la zona pelúcida, su material genético no se mezcla de inmediato con el óvulo, las dos células se mantienen unidas hasta que se combinan. También a veces para algunos teóricos hasta 72 horas el espermatozoide sigue vivo, puede fecundar o no el óvulo. Es solo entonces cuando se puede describir nuevo material genético y el ADN recién sintetizado se considera genéticamente único, entre un proceso de 48 a 72 horas luego de la regresión sexual. En este momento se establece un constituyente hereditario único llamado genoma o genotipo, lo que nos hace individual, ¿verdad? Las células del blastocito son totipotenciales, perdón. O sea que debido al contenido del ADN idéntico, después de la segmentación celular del óvulo puede convertirse en tejido trofoblástico normal o anormal que da origen a una placenta, una mola o un tumor. Si se considera
una segmentación de una célula como suficiente para concebir al ser humano. Antes, acá en este proceso, vamos a ir un poquitito atrás nuevamente, en el proceso en el cual se va por el oviducto, o sea, en nuestro huevo, se va, ya fecundado, se va por la trompa de Falopio, a veces se queda y no llega a implantarse en el endometrio. Entonces, eso no se implanta en el útero. ¿Cuál es la problemática ahí? Los conocidos embarazos utópicos que generan también mucho conflicto, porque ya sale la famosa 2 rayitas en el test si es que te haces, pero mediante una ecografía se va a poder ver si está bien implantado ya para su posterior desarrollo. Si se considera la segmentación de una célula como suficiente para concebir al ser humano, dicho individuo no se iniciará con la fecundación, sino con la segmentación. Estos términos de biología molecular es incorrecto. Es decir que el cigoto posee todas las manifestaciones informativas del desarrollo embrionario. Nosotros estamos acá más o menos, vamos a ver, 14 días. 14 días desde la relación sexual. En ese momento ya se tiene una información única. Se está segmentando lo que hace relación a la unión óvulo-espermatozoide. Algunas mujeres ya se dan cuenta que están embarazadas, otras aún no. Posterior a eso, se da la capacidad de adquirir nuevas información y desarrollar ese potencial de la unión de ambas células, tanto masculinas como femeninas. Aproximadamente 16 días estamos. Hablamos de lo que es la viabilidad. La viabilidad solo indica que puede vivir el feto o no lo puede propiamente. El feto inmediatamente antes de ser viable no difiere cualitativamente del feto viable. Todavía no hay características que puedan decir, este puede llegar a los 40 días, 40 semanas, 9 meses. Nosotros, o mejor dicho, los ecógrafos, los ginecólogos, mediante la ecografía, todavía no pueden decir, este feto, la unión del óvulo espermatozoide, es viable o puede tener alguna malformación. También debemos tener en cuenta, por otra parte, la viabilidad encierra criterios cambiantes porque se halla íntimamente vinculada con los rápidos alcances del conocimiento científico. En el futuro será posible lograr que el feto viva en el útero artificial o en una placenta artificial. Aproximadamente en los 28 días, 4 semanas de embarazo, se da ya el conocer que estamos embarazadas, que se está embarazada. En ese momento las células se están reproduciendo. A las 5 o 6 semanas aproximadamente ya tiene latido el feto. Ya tiene un pequeño latido que ustedes pueden escucharlo mediante una ecografía si es que ya se dan cuenta que están embarazadas. A las 8 semanas, que son, vamos a ver, 8 semanas o 2 meses, algunas recién se están dando cuenta que están embarazadas. Desde el desarrollo infantil temprano, hablamos o se habla de los primeros 100 días que hace relación a todo el proceso de fecundación, nacimiento, hasta los 2 años. Así que también se da un rápido cambio de reproducción de lo que es el ADN y se va ya formando todo lo que es el futuro ser humano. El ser humano para la ciencia a veces no, y para nosotros ya sí, ¿verdad? Creo. Teniendo en cuenta nuestra posición también moral y ética. Así que los cambios son vertiginosos y todo aquello que está sintiendo la madre, está viviendo,
si es víctima de violencia o no, ya repercute directamente en el feto en formación. Hominización, hay otras etapas aparte de la fecundación y la viabilidad que ha sido señalada como indicadores del comienzo de la vida humana, donde se ha basado en el concepto tomístico de iloformismo e invoca la hominización o teoría de animación de Santo Tomás de Aquino y otros teólogos y fisiólogos medievales, quienes sostenían que el alma se hace presente solo en materia capaz de recibirla. Es la teoría de la animación retardada, reemplazada por círculos católicos modernos por la teoría de la animación inmediata, el famoso en qué momento llega el alma a ese ser en formación. Para los partidarios de las primeras tesis, la unidad de la persona humana exige que el cuerpo, la materia, se halle altamente organizada en el orden del poder recibir lo que la identifica como un ser humano, el alma. Teniendo en cuenta la noción epistemológica de lo que hace relación a la psicología y los fundamentos filosóficos del hombre, siempre se intenta buscar esa relación o la dualidad entre alma y cuerpo, donde en qué momento llega el alma a formar parte de lo que es el cuerpo material del individuo. Las historias antiguas o las que nosotros llegamos a escuchar en algún momento, seguro se van a recordar, son las que dicen que cuando te morís y vos te vas caminando hacia la luz, esa luz quiere decir que vos estás naciendo en tu otra vida, teniendo en cuenta ciertas o diferentes culturas. Entonces, teniendo en cuenta un poco esa propuesta filosófica o esa mito, teoría que se pone un poco idealista, el alma estaría llegando al cuerpo en el nacimiento, en el alumbramiento. Pero nosotros, estudiosos un poco de la vida humana, del hombre en todas sus fases, nos podemos dar cuenta haciendo un análisis biológico que desde los 28 días, 4 meses, 4 semanas, 6 semanas, ya existe el latido de lo que es un corazón primario. Tenemos una pequeña formación de lo que sería la médula espinal y un cerebro un poco primitivo también. Por consiguiente, la persona humana no existiría durante las fases tempranas del embarazo, sino luego de varias semanas del desarrollo fetal. Así que siempre van a existir contraposiciones en cuanto a lo religioso y a lo biológico, porque va a variar un poco las teorías, ¿verdad? Después hay otra teoría que dice que el alma llega al cuerpo del individuo con el primer suspiro, con el aliento de vida, que hace el bebé, ¡ah! Que llora, ¿verdad? Como yo vi en las películas, no he presenciado todavía ningún parto. Y el hálito de muerte, que es cuando se suspira, y ahí fallece la persona porque el alma está saliendo de eso. Así que esto también, la hominización, en qué momento llega el alma al cuerpo, también es un punto importante y de debate entre las propuestas que hacen relación a en qué momento se puede interrumpir un embarazo, sea un embarazo un aborto asistido o un aborto que en Paraguay es ilegal, en Argentina ya es legal. Así que se rigen todas estas leyes también y debemos conocerlas porque posteriormente nos van a estar consultando nuestros pensamientos acerca de esas propuestas o esos temas como aborto, eutanasia, que siempre están en dilema constante. La formación de la corteza cerebral, la persona humana se caracteriza por su conciencia y capacidad de reflexión, cuyo sustrato indispensable es la corteza cerebral. Se acepta la muerte cerebral mediante electroencefalograma como criterio de muerte. ¿No sería lógico entonces insistir en el criterio para determinar el comienzo de vida
creo que dice, este es la propuesta de es un artículo. Creo que el que se confiera validez al procedimientos para señalar el final de vida humana no indica que necesariamente los mismos puedan utilizarse para calificar el comienzo de la vida. Vamos a ver, en enero, los primeros días, nos dieron la hermosa noticia que mi cuñada estaba embarazada. Ella se dio cuenta que estaba embarazada con un día de retraso. Entonces ella es medio obsesiva con esos temas de su ciclo menstrual. Se fue a hacer su primera ecografía a las 4 semanas y le dijo, era una manchita lo que se veía, ¿verdad? Entonces le dijo al médico que todavía no existe el latido, porque se está dando todavía todo el proceso de fecundación, implantación y la segmentación del ADN. Luego, a las 7 semanas, se fue a hacer otra vez una ecografía y ahí ya tiene latido mi sobrinito, ¿verdad? Y de mi vecino también su bebé. Así que a veces, o sea que si en teoría a las 7 semanas, 8, 7, 6 aproximadamente, ya se tiene ritmo cardíaco, de un corazón en teoría primitivo, quiere decir, o yo pienso particularmente que ya hay vida. Lo mismo ocurría con el electroencefalograma, cuando las rayas ya no están dando picos, quiere decir que ya no hay función cerebral y se puede esperar la muerte en algunos casos, la muerte o el paro total de todo el sistema. En otros casos, en el diagnóstico de una muerte cerebral se da paso a lo que son, o lo que se llama la ablación y donación de órganos. Debemos tener en cuenta 3 etapas del desarrollo neurológico que deben ser identificadas. La primera ocurre antes de la 3ª semana del desarrollo, cuando aparece la estructura biológica que eventualmente se convertirá en el sistema nervioso. La segunda alrededor de la 12ª semana, cuando el embrión responde a determinados estímulos. Ya el sistema nervioso ha logrado un desarrollo tal que permita enviar señales al cerebro. Yo en campo legal estoy un poco perdida actualmente, pero si ustedes me mencionan en Paraguay, sé que el aborto es ilegal, pero si existe alguna malformación en el feto, se puede hacer un aborto asistido. ¿A qué tiempo? No sé, ustedes no tienen noción, no recuerdan, no tuvieron alguna experiencia cercana. Creo que hasta los 3 meses nomás. A los 3 meses Sí. serían 12 semanas. Sí. Y en Argentina, 12 semanas También también. era hasta los 3 meses en su momento, y ahora con el tema del aborto legal ya depende del riesgo que le ponga la paciente. Depende. De repente. Entonces va cambiando también, ¿verdad? La noción y obviamente los criterios que van a surgir acá en Paraguay completamente ilegal, y nosotros en teoría como promotores de la salud mental, en este caso nos vamos a regir por la ley, estando o teniendo una visión un poco en contra, creo, ¿verdad? Basado en las leyes del aborto después de o un aborto en cuanto la criatura el feto esté en buena formación, ¿verdad? Tenga una buena viabilidad para el desarrollo posterior. Así que es un tema bastante complejo siempre estos aspectos. También en Paraguay no se habla de lo que son las vientres de alquiler, no se habla tanto de lo que son los in vitro, la fecundación in vitro, pero en otros lugares es bastante común. Creo que en Paraguay no existe luego legal tampoco para el vientre subrogado como hizo Kim Kardashian. Finalmente, alrededor de la 21ª semana, la totalidad del sistema nervioso se halla integrado y el feto es capaz de iniciar tacto. En la primera etapa del desarrollo, el embrión no es capaz de manifestar conciencia,
porque el desarrollo físico del cerebro no se lo permite. Tampoco durante la segunda etapa por la falta de integración del sistema neurológico en su totalidad. Solo en la tercera semana existirían las condiciones físicas necesarias, pero aún no suficiente para conferirle el carácter al feto, el carácter de persona. Existe en las 13, 2 semanas más o menos, si no me equivoco, que se hace una ecografía cromosómica para reconocer también la estructura del ADN del individuo, y ahí ya se puede reconocer si viene con alguna trisomía el feto. Y posteriormente ya también se le confiere un carácter de persona, nos menciona acá, en la tercera etapa, en la 21ª semana. El nacimiento. Constituye el nacimiento el comienzo de la vida humana. El feto, un día antes del nacimiento, y el niño un día después del nacimiento, no difieren cualitativamente. Se habla de la dependencia del feto y la independencia del niño para restarle importancia al primero, pero la calidad de independencia atribuida al recién nacido es de extrema relatividad, ya que por largos periodos dependerá de la madre y de otras personas para poder sobrevivir. En IPS hubo una época en la que se dieron muchos casos de muertes ya muy cerca del alumbramiento. Si nosotros hacemos un pequeño análisis en cuanto a asistencia de salud mental en lo que es perinatal, entre el alumbramiento y un poquitito días antes, la muerte del feto, del embrión ya sería, del feto ya, perdón. Entonces existe muchos dilemas, porque la sociedad atribuye a veces más, más atención en cuanto a salud mental, y también más afectividad a veces, más empatía a aquellas mujeres que dieron a luz, que tuvieron a sus bebés en brazos 1, 2 días y luego fallecieron sus bebés. A veces de esa manera o en esa condición se da una mayor notoriedad al posible o al duelo que pueda existir. Y existen más programas para disminuir duelos un poco complicados, disminuir el posible surgimiento de trastornos relacionados a esa pérdida, pero la muerte perinatal y el duelo perinatal aún estamos un poco rezagados en esa área. Había leído yo un artículo, o era una nota en una revista, en la cual se comentaba que a veces el sistema médico es poco empático con las mujeres que perdieron o tuvieron la pérdida perinatal, porque su bebé no lo pudo tener en brazos, y sí o sí debe tener otra vez el posparto, porque en esta época ya de 9 meses, 8 meses, ya hay un lazo afectivo, bebé, criatura, ser humano, persona, madre. Pero a veces el sistema de salud no lo ve como tal y lo trata de menos. Nosotros podemos escuchar muchas experiencias de madres que dicen que ese dolor por la pérdida perinatal a veces no lo puede expresar, porque ¿por qué vas a sentir tanto la pérdida de tu bebé si es que no nació? No nació, luego, ¿cómo lo que les va a querer tanto? Esos son esos, ni no le vio y le quiere a su bebé. O sea, a veces son esas críticas que se dan un poquito son muy dolorosas en el contexto real. A veces somos nada empáticos. Capaz alguna de ustedes ha escuchado, convivido con una situación en la cual se le dio mayor relevancia a aquella mujer que tuvo
su bebé falleció, se dio el nacimiento, falleció 1, 2, 3 días, 21 días después a aquella que tuvo una muerte perinatal. Genera todo un conflicto, aunque ahora se le da un poco más de visibilidad a nivel de psicología también, pero de igual manera estamos nosotros siempre rezagados en el área de salud mental. ¿Ustedes no escucharon alguna experiencia de alguna amiga que tuvo una pérdida en cuanto a... Mi mamá tuvo una pérdida, un aborto Sí, espontáneo. Me acuerdo que ella me comentó que las enfermeras le trataron muy mal porque creían que ella se había provocado el aborto. Y mi mamá estuvo muy mal mucho tiempo después del aborto. esas, por ejemplo, son situaciones complicadísimas y en las cuales la bioética, la ética y la moral deben estar también presentes, ¿verdad? Reconocer que sea una pérdida, sea cual fuera del estilo que sea, tanto un aborto espontáneo como un aborto producido, genera un conflicto en la persona. Yo no les voy a decir que yo estoy con el término aborto en mucha disyuntiva, porque obviamente no quiero que nadie eh, le mate a su bebé, ¿verdad? Vamos a hablar bien y claro, ¿verdad? En mis términos. Pero a veces aquella mujer que tuvo un aborto provocado, fuera por el motivo que fuera, tiene menos posibilidades del duelo nuevamente de aquella mujer que tuvo un aborto espontáneo. La mujer que realizó un aborto provocado por la situación que fuere, no puede expresar el dolor por lo que hace relación al castigo social acá en Paraguay, ¿verdad? En otros lugares, en Argentina, por ejemplo, ya no existe el aborto legal e ilegal porque todo es legal. Entonces, se puede brindar una mayor asistencia también a las personas. Porque aunque nosotros tengamos, aunque yo particularmente tenga el ideal de, bueno, los bebés deben nacer y deben, su mamá le debe querer y ese es mi ideal, ¿verdad? Pero la realidad de la otra persona es diferente a la mía. Entonces, de igual manera, yo debo brindarle una asistencia para mejorar su calidad de vida. En caso de que yo esté en contra de lo que ella me menciona en algún u otro momento acerca del aborto que ha provocado, bueno, realizamos nuevamente lo que hace en relación a la derivación, pero se va a venir de todo tipo de casos en nuestro consultorio y debemos saber lidiar y por sobre todo vamos a utilizar el término empatía, pero el término empatía no desde el punto de vista de ponerse en el zapato del otro, porque ponerse en el zapato del otro es complicado, sino intentar comprender la situación que le llevó a esa persona a tomar la decisión. Así que creo que ese es un tema con el cual nosotros siempre vamos a estar lidiando en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la salud también, en general, porque van a haber casos y casos en los cuales nosotros vamos a tener que realizar una intervención para brindar calidad de vida o porque estamos trabajando en un ente público que nos dice, bueno, tenés que atenderle, hacerle una intervención psicológica a fulanito de tal sospechado por abuso. Estamos en el área forense. O tenemos que hacer una intervención psicológica, una evaluación a alguna mujer que fue víctima de abuso y se provocó un aborto. Porque hay cosas que debemos hacer porque está en nuestro ámbito laboral, ¿verdad? En cambio, otras, y la herramienta más importante que nosotros debemos tener y utilizarla bien es la derivación. Cuando nuestra moral y ética se vea en contraposición con las ideales de la otra persona. Si yo no le quiero, o si en algún momento existe una situación conflictiva
o un vínculo aún mayor fuera de la terapia, que yo me enamore o que de mi paciente. Siempre le digo eso a mis alumnos. Si yo me enamoro o que de mi paciente, conocer la salida ética para esa situación. Pero si yo me enamoro realmente, yo les suelo decir, re pesado, pero si yo me enamoro realmente de mi paciente, debo dejarnos de hablar o de tener esa relación paciente, psicólogo por al menos 2 años, 2 años y medio para entablar una relación afectiva. Debemos tener en cuenta siempre los tiempos también para realizar nuestra intervención, lo cual se va delimitando muy bien en el comienzo de la vida porque está muy estructurado el campo biológico. En algún momento y con todo el avance de la ciencia, creo que van a disminuir mucho los dilemas éticos, pero a veces nuestra formación moral y religiosa van a generar nuevamente conflictos. ¿Alguna experiencia que quieran comentar con relación a esto que hace relación a lo que estamos hablando, al nacimiento, a todo el proceso? Si a ustedes ya le vinieron a comentar alguna situación conflictiva que le generó un dilema ético en relaciones desde el comienzo de la vida. ¿Alguna amiga que le vino a decir algo, que sufrió alguna situación, algo, como el caso de Alice, mamá? Yo tengo una amiga que ella abortó. Ella abortó muy jovencita, tenía 18, 19 años por ahí. Y hasta hoy en día ya tiene 38 por ahí ya. Y hasta hoy día ella no puede concebir, embarazarse. Y ya se hizo de todo tipo de estudios de fertilidad, ella, su pareja, se sometieron a muchos estudios y todo, pero no hay problema físico. Y igual no puede quedar embarazada, pero ella no se perdona por haber abortado. Y Capaz ahí y- entra la labor del psicólogo, ¿verdad? sí, Desde una perspectiva muy humanista se tiene que trabajar con ella para que no podés hacer se puede hacer una intervención cognitiva conductual, pero nosotros debemos abordar del motivo de su vida, el enfoque humanista y existencial, para que ella se perdone a sí misma y después que se dé el proceso posterior, ¿verdad? Y obviamente nosotros brindarle lo mejor posible, la calidad en cuanto a intervención, dejar de lado nuestra conciencia un poco moral. A veces la moral viene muy marcada, no por los valores, sino por la religión, ¿verdad? Creo que a veces esa es una disyuntiva muy grande que se encuentra. No le digo, ¿verdad?, que vamos a matarle a todo el mundo, que vamos a quererle a todo el mundo, que no nos valoremos como personas, pero a veces creo que ese es un conflicto. O yo no le quiero tratar a otra persona que sea de otra religión porque me va a decir una cosa, me va a decir otra cosa. Son a veces situaciones que se suelen presentar. O ella actuó de esa manera porque no le conoce a Dios. En el caso de tu amiga, no, ese es un castigo de Dios porque eso ella no puede más tener hijos porque le mató. O sea, a veces son y las ideas. ella cree eso. Me dice luego que ella siempre le pide perdón a Dios, pero ella siente que Dios no le perdona por eso, por lo que hizo. Y sabe lo que hizo y se arrepiente, o sea, era muy joven, no tenía el apoyo de nadie y bueno, ese es lo que ella cuenta, ¿verdad? Pero, ¿sabes que hasta hoy día ya 37 o 38 años tiene? Y estuvo 15 años con su pareja y no pudo concebir. No pudo concebir, creo que a raíz de eso también ella se separó, bueno, y qué sé yo. Pero después tuvo otra pareja, pero tampoco, o sea, no puede quedar embarazada. Nosotros debemos tener siempre en cuenta que todo nuestro cuerpo hace parte a una sola persona más. Nosotros somos uno. Aunque nuestro brazo te haya afuera un poco más de la totalidad de nuestro cuerpo,
hace parte de nosotros. Entonces, todo lo que nosotros pensamos se somatiza en nuestro cuerpo. Yo soy de la persona que no va a tener un ataque de pánico, que va a temblar todo, que se va a desmayar ni nada por un ataque de pánico. Pero a mí, cualquier problema que tengo en directo en mi estómago, de una lo me duele ya en mi estómago. Entonces yo sé que alguna situación me está generando algún tipo de estrés. Lo mismo puede ocurrir con ella. Toda esa negatividad, frustración, depresión, enojo contra sí misma, puede llevarla también a una, en teoría, somatizar que no puede tener hijos, que ella es la culpable o que existe una u otra enfermedad coayudante. Por otro lado, estos eran los criterios biológicos e individuales. Por otro lado, tenemos el criterio de relación, que nos habla acerca de la epistemología contemporánea. Cuando hablamos de la epistemología, debemos hablar de filosofía, debemos hablar del porqué de la ciencia, por qué la psicología es así, por qué trabaja de esta manera, por qué nuevamente o por cuáles ciencias son nutridas, por qué leyes se rigen. Así que la epistemología es ciencia, filosofía que interactúa para reconocer la veracidad de las intervenciones y de las teorías. Nos habla acerca de la epistemología contemporánea, que considera el hecho de la procreación, que el mero hecho de la procreación biológica no sustituye lo que identificamos como persona humana, especialmente si los padres no intentaban tal resultado y más bien lo prevenían. El feto, dicen, debe ser el primero aceptado por los padres y luego por la sociedad. El aceptar este criterio lógicamente conduce a justificar el aborto, el infanticidio y eventualmente el asesinato de un adulto que no satisfagan el criterio de lo que consideran humano. Relaciones humanas reales solo existen en etapas ulteriores al nacimiento porque se requiere reciprocidad. En este sentido estricto, vida personal no existe en el momento del nacimiento ni inmediatamente después. El niño no posee las características de racionalidad ni conciencia de sí mismo, las cuales se consideran atributos esenciales para la persona humana. Desde una perspectiva de desarrollo infantil, se tiene en cuenta todo el proceso desde la fecundación, que la fecundación haya sido planeada, esperada, porque todos esos aspectos ya intervienen en el desarrollo pleno del niño, del bebé, del adulto. Si se vela desde el nacimiento, desde la fecundación y los embarazos son planeados, en teoría, desde la propuesta del desarrollo infantil, vamos a tener adultos más felices, adultos plenos, adultos que se van desarrollando y son mejores para la sociedad. Pero desde este principio de relación nos hace referencia que primero se debe hacer, que los padres deben haber planeado el embarazo para que posteriormente la sociedad lo vaya aceptando. Un destacado bioeticista, Tristan Helgenhardt, inspirado en la tradición política y filosófica del liberalismo americano, expone la distinción entre vida biológica y personal. Esta exige conciencia de sí mismo y capacidad de autodeterminación. La existencia de la vida biológica sin vida personal, embriones, fetos, seres en estado vegetativo persistente, autoriza a calificarlas no personas. No existe, según esta tesis, obligación moral de la comunidad en relación con las no personas. En el criterio anterior, nosotros pudimos leer que en la 20ª semana, desde un punto de vista biológico, se puede ya denominar persona al feto en desarrollo. Ahora bien, la relación entre madre y niño es una relación social que exige tratar al niño como persona en contraste con la relación madre-feto de pura naturaleza biológica. La madre
no, las madres, desde edad, creo que en su mayoría, no tanto creen que están embarazadas a veces cuando ven las 2 rayitas en su prueba, sino cuando el bebé se empieza a mover en su vientre. No sé si Débora va a pensar lo mismo, cómo fue su primera experiencia. Así que ese momento creo que marca también un hito muy importante en el comienzo de la vida. Profe, ¿Sí? yo, por ejemplo, antes de hacerme el bebé test, el test de orina, yo ya sentía, tipo, ponerle así, no sé, una semana después por ahí, yo ya sentía algo raro, o sea, algo diferente. Y después era tipo para confirmar nomás ya, pero en mis 2 embarazos me pasó así, tipo, antes de hacerme la prueba, yo ya sentí que estaba embarazada. ¿Y tus bebés son nenas los dos? Las dos, sí. Se dicen que las nenas se tienen, o sea, que a veces son más acajantadas en el vientre y todo que los nenes. Legalmente sí, las dos fueron muy inquietas. Después tenemos acá que dice, esta tesis se basa en 2 conceptos de vida humana, biológica y personal, criterio que evitaría el peligro de interpelar al niño y a ciertos adultos como seres inferiores y permitiría juzgar a la persona humana en sentido integral y por consiguiente no susceptible de ser sacrificada. Esta noción de ser biológico y ser personal genera mucha reflexión en el campo filosófico y teológico. Desde la teología, dependiendo de la religión que nosotros vamos a analizar, el ser humano, recién como le estaba mencionando, es reconocido como tal cuando tiene el aliento de vida. Entre otras tesis, nosotros, la más conocida, la que yo tengo mayor acceso ahora, que es la católica, nos dice que desde el proceso de fecundación, que obviamente a veces pienso o leo y no sé si interpreto bien, que a veces se da mayor importancia nuevamente a aquellos bebés, a aquellos embarazos que son concebidos en parejas casadas que en otras, ¿verdad? Pero todas son sujetos ya de derecho. Cuando hablamos de criterios múltiples, tenemos a Daniel Callahan, pionero en la escala mundial de los estudios de bioética y antiguo presidente del Hastings Center, que intenta responder la interrogante: ¿quién es una persona? ¿Cuáles son los criterios para identificarla como tal? En su clásico estudio sobre el aborto plantea 3 orientaciones básicas al respecto, definidas por la escuela genética, la del desarrollo y de las consecuencias sociales. La escuela genética considera persona humana quien posea un código genético. Según esta tesis, el carácter de persona emerge con la aparición del código genético individual durante la fertilización. El desarrollo ulterior es una expresión de las implicaciones del código genético de cada individuo. Entonces, hablamos que desde la unión, desde la segmentación de la unión óvulo-espermatozoide, ya tenemos un código genético único, diferente a los demás, que lo que posteriormente hace ya es el desarrollo para lo que nosotros conocemos como un bebé, ¿verdad? Un recién nacido. Después es obvio desde esta perspectiva que la identificación de la persona con el código genético implica aceptar la carga del determinismo genético. Cuando hablamos de ser humano, de desarrollo, de características que posee, siempre nosotros vamos a abordar lo genético. Lo genético tiene tanto, además de carga biológica con relación a nuestro tipo de piel, nuestro color de cabello, el tamaño de nuestro ojo, el tamaño de nuestra nariz, cómo va a ser nuestras uñas, cómo va a ser nuestro pie. Aparte de eso, también tiene carga relacionada a cómo sería nuestro temperamento si heredamos el temperamento de nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra mamá, si vamos a tener ciertas características o ciertos comportamientos de una u otra manera más asociados a alguno de nuestros padres, lo cual posteriormente, según la teoría social, se va puliendo
con la interacción, con el medio, con el ambiente, lo cual se denomina carácter. La Escuela del Desarrollo acepta que el establecimiento del código genético establece las bases para el futuro desarrollo, pero su interacción con el medio ambiente es necesaria para que pueda ser considerado en forma cabal como persona humana. Según esta orientación, el potencial genético solo se actualiza a través de la intervención ambiental. El concepto de persona exige más que una pura dimensión biológica. Entonces, ¿en qué momento desde la Escuela del Desarrollo nosotros podríamos decir que estamos frente a una persona? Nuevamente, creo que a partir de la 20ª semana, en la cual, dependiendo de nuestras posibilidades, dependiendo de nuestros conocimientos, ya se realiza lo que es conocido como estimulación intrauterina. El famoso hablarle al bebé, tocar la panza, que venga y le toque a otra persona, que acaricie la panza. La mamá le habla al bebé, se escucha bastante bien, según dice varios teóricos del desarrollo y de la biología. Entonces, desde ese momento en el cual ya tiene más desarrollado el cerebro, la corteza cerebral y también los oídos, las manos, 20ª semana, como leímos anteriormente, ya se habla ya de una noción desde el desarrollo, porque Débora nos va a poder decir en su experiencia que muchas veces el cargarle a su bebé, el hablarle, el tocarle desde su vientre, ya hacía algo que se calme o que se inquiete más, que venga a veces algunas personas dicen que le gusta más tal música y que le pone tal música para que pueda descansar al bebé cuando está en el vientre materno. Son todas estas teorías que se sustentan para el desarrollo infantil. Débora. Sí, justamente quería acotar algo acerca de eso, que te hacen luego una prueba así, tipo, es como una ecografía, pero es una prueba que hacen también de la audición del bebé estando en el vientre. Por ejemplo, te ponen así una música, le ponen así cerca de la panza, ¿verdad? Una música relajante, así, ¿verdad? Y miden, ¿verdad? Los latidos, miden sus palpitaciones. Y después le ponen una música así, como es, más intensa. Y vuelven a hacer esa misma medición y ahí el bebé reacciona de manera diferente. O sea, que está escuchando eso Está y que escuchando. reacciona de manera diferente también. Y también desde la estimulación intrauterina se sugiere, ¿verdad? Que la mamá lea libros, que cante a su bebé, que su pareja le cante, que venga cualquier persona y le hable, y también que se le acerque. Lo mismo que se hace en el desarrollo infantil temprano, o alguna cosa más áspera, algo más frío, algo más caliente, para ir estimulando también el desarrollo cerebral. Así mismo, profe. Y después, cuando más le haces a tu bebé sale muy, muy acá. Que todas sus funciones neuronales también se fueron potenciando en el desarrollo intrauterino. La tercera tesis es la mantenida por la Escuela de las Consecuencias Sociales. Aceptan los conceptos biológicos y los del desarrollo, pero concentra la atención en lo que la sociedad considera válido para la existencia personal. Los seguidores de esa escuela determinan en primer lugar la clase de personas que la sociedad desea. Los deseos de la sociedad adquieren precedencia sobre los aspectos biológicos y del desarrollo. A estas alturas, creo oportuno destacar que en la historia pasada y contemporánea ha relevado una nefasta consecuencia de la accesibilidad social cimentada sobre estas bases. En Paraguay, actualmente tenemos más atención prenatal que años anteriores. Hay mayor acceso, hay mayor formación también, mayor conocimiento, pero a veces no se centra tanto en el desarrollo total y se abordan todo el aspecto también de la mujer embarazada para el desarrollo del bebé, ¿verdad? En el útero, desarrollo intrauterino. El concepto del valor humano. Este es un punto muy importante también que debemos tener.
El valor de la vida humana se halla implícito en toda la discusión de carácter bioético concerniente a la vida y la muerte. Siempre están en contraposición e interacción. Hemos visto que el concepto de persona es sinónimo de ser racional, consciente, características de la cual no gozan todos los seres humanos. Castillo, Valery, al tratar el tema biogenética y manipulación de la vida, expresa: persona ha sido considerada como diferente a ser humano en la tradición filosófica y sus principales características son: cuando hablamos de individuo, persona y ser humano, son conceptos completamente diferentes, aunque a veces nos parezcan que estamos hablando todos sobre un mismo sujeto. Se utiliza, ¿verdad?, para expresar diversas cosas. La persona es el sujeto espiritual del ser humano en el sentido del que es el asiento de su vida moral. La persona tiene derecho supremo e inalienable de regir su vida y de formarse en el mundo interior propio, lo cual hace merced al albedrío que la caracteriza. La persona es interioridad, autoconciencia, con la capacidad para relacionarse con sus semejantes y con el medio exterior. La persona tiene una dignidad, esto es, una cualidad particular, un rango que lo coloca por encima del valor de los seres humanos y de los seres vivientes y de los objetos. Es evidente que un ser humano no ha nacido, evidentemente, un ser humano no nacido no es una persona en acto, aunque sí en potencia. Su devenir lo conduce en persona. Desde esta propuesta del valor humano, podemos hacer relación a características que nosotros vamos adquiriendo posteriormente al nacimiento. Porque en el útero no podemos tener tanta interacción con el medio. Así que ahí llega nuevamente otra problemática. El término persona lo captamos como la descripción de estatus que le otorgamos a los seres humanos y no vale a otros animales y objetos inanimados. Ser persona equivale a poseer un carácter particular que exige consideraciones especiales. Kant encaró esta definición de persona a través del concepto de razón. Para su particular punto de vista, una persona es un ser racional capaz, por consiguiente, de razonar a partir de situaciones particulares en forma consciente a él mismo. Importante tener en cuenta diferencia entre estos dos términos, persona e individuo, a fin de que nosotros podamos también comprender, intentar comprender esas dudas epistemológicas que siempre van a tener nuestra ciencia. La ciencia de la psicología es sumamente compleja porque nosotros tratamos con seres humanos, con vidas de personas. Una mala intervención, una mala palabra, a veces que pensamos que es oportuna, puede generar todo un conflicto a nivel de la estructura de la persona. Vamos a este PowerPoint, ustedes tienen en su plataforma también para que puedan ir mirando, ver si tienen alguna duda, algo que quieran analizar nuevamente, pero tengamos en cuenta que en la plataforma tenemos una pequeña tareita. Esa tareita hace relación a un mapa primeramente describir los principios básicos que rigen a la bioética y posteriormente hacer un mapa conceptual acerca de los criterios de la vida humana, de los criterios del comienzo de la vida, perdón. Así que ustedes lo que van a hacer, les voy a mostrar acá, para eso es lo que salió hace rato y no les mostré nuevamente. Van a preparar en su tareita algo similar a esto. ¿Por qué no se fue otra vez en ese? Les voy a mostrar un poco. Algo similar a este que yo hice acá, pero obviamente cada uno va a tener acá, por ejemplo, el criterio de fecundación, criterio de viabilidad, criterio de nacimiento. Obviamente en estos criterios de relación y criterios múltiples donde no tenemos
tantas subdivisiones, ustedes van a poner una pequeña conceptualización para estos criterios a fin de poder concretar y fortalecer nuestra noción, porque a veces es complicado entender cuando yo no estoy leyendo en primera persona. Debo sentarme y analizar nuevamente el contexto o el contenido de mi actividad. Así que les dejo esas dos pequeñas tareas. Quiero irme con ustedes a la plataforma un rato antes de terminar. Vamos a encontrar de esta manera la presentación de la materia, avisos. En avisos yo siempre les voy dejando a ustedes pequeños mensajitos. El foro, creo que ya completaron todos los que están presentes en clase. Así que vamos a ver un poco para que no tengamos ninguna duda. Tenemos a Nélida. Nélida me había mensajeado para preguntarme cómo se ingresaba. Tenemos Débora, Alejandra y Nélida. Recuerden que este foro ya cierra el día de hoy y después ya no se van a aceptar entregas. En la unidad 2 tenemos ya habilitado comienzo de la vida humana, los materiales. Este es el PowerPoint, este es el artículo científico del cual sacamos el contenido. Estos son materiales complementarios que ustedes pueden leer si les agrada. Y en la tarea tenemos ya habilitado nuestra actividad en la ficha de actividades número 1. Recuerden que tienen 7 días, 4 horas para realizar su entrega. Cualquier duda que tengan en cuanto a la propuesta, pueden volver a comunicarse conmigo. Recuerden que estamos también en el mismo grupo de WhatsApp y estoy disponible para la interacción con ustedes. ¿Preguntas o dudas? Por mi parte, todo claro, profe. Súper bien. Sí. Recuerden, vamos a marcar juntos la asistencia también, ya que estamos en eso. No sé si ustedes ya marcaron, las que están, las dos que están acá. ¿Ya marcaron las dos? Sí, yo sí. Entonces ya tenemos ya por eso libre. Los otros compañeros que no están en clase, ustedes no saben nada de ellos, no les comentaron nada. Problemáticas personales. La verdad que no sé. Antonella le escribió al profesor Alfredo el martes y le dijo que estaba enfermo y faltó el martes. Pero no sé por qué no se conecta. Después, Melida también, ella se fue el martes, Rodrigo se fue el martes y todos saben, o sea, todos están en el grupo. No, la verdad que no sabría por qué no se conectan. Bueno, Pero entonces, de que se van a la facu, sí se van. se van. Entonces tengan en cuenta nomás, particularmente ustedes que participan de la clase, marquen su asistencia y la entrega a tiempo de las tareas. Porque vamos, obviamente, realizando un pequeño proceso que va a estar sumando puntos sumamente importantes. Ustedes saben que la universidad también tiene muy en cuenta lo que hace en relación a la asistencia. Así que a ustedes muchas gracias por participar y a los demás nos encontramos oportunamente, seguro, ¿verdad? En cualquier momento vamos a conocernos. Otro tema para, a ver, para ir cerrando las clases. Tengamos en cuenta un poco los tiempos de una persona. Tenemos la referencia y este video se va al canal institucional. Tienen mi correo acá, mi chat de la plataforma está habilitado, también los foros de ayuda. Vamos a interactuar un poco por ahí y gracias por participar de la clase. Espero que no estén o que les haya llenado la intervención del día de hoy. Cualquier queja, duda, acotación, problema que tengan, me escriben nomás para que podamos solucionar. Está, profe, gracias Dale. por la clase. Nos encontramos oportunamente. Ya en su momento vamos a estar en clases presenciales, ¿verdad? El 24 de marzo para la entrega del trabajo. Presentación profe, del ahí trabajo por ahí.
Nos vamos a Dale, conocer. profe. Dale, Profe, dale. ¿Sí? cosita. ¿Será que para el 24 podrías hablar con la coordinadora si nos puede apartar el proyector que funciona por el tema del PowerPoint? Creo que nosotros nomás lo vamos a estar ese día. Por las dudas nomás, porque No, dale, tenemos dale. problemas con el por eso. Entonces le voy a decir. Ya, antes y luego. Dale, Dale, nos Dale. encontramos la otra semana, 18:30. dale, profe, nos vemos. Dale.